Evaristo estaba también muy disgustado porque no había tenido sucesión, y Dios permitió, sin duda, que no la tuviera, porque desgraciado hijo y desgraciada madre con este bandido. Así pasaban las cosas y así andaba el matrimonio. El tiempo, como tiene de costumbre, no cesaba de correr, y pasaron semanas, meses y años en que no se podía contar más, sino que el maestro trabajaba en la carpintería y la maestra se ocupaba de las faenas de la habitación que se les había señalado, que estaba siempre muy limpia y propia, y nada más habría que decir si el carácter del maestro no se hubiese agriado cada día más, al grado que no pasaba semana sin que no tuviese, por la menos friolera, una cuestión, ya con los albañiles, ya con los trojeros, ya con los peones. Un día las cosas pasaron a más, y el trojero, que tampoco tenía buen carácter, cansado de aguantar, se agarró a los trompones con el tornero, y como los dos eran fuertes y rencorosos, la lucha fue como la de dos atletas ingleses. Sin necesidad de armas se hubieran matado, a no ser por la intervención del administrador que, requerido por los peones, acudió corriendo y separó a los contendientes a cintarazos. Robreño no era hombre que dejara ultrajar su autoridad, y en esas haciendas lejanas, donde a veces el alcalde del pueblo o el juez es un indio que no sabe ni leer ni escribir, la justicia se administra sumariamente. El conde, que hacía frecuentes viajes, llegó a pocos días. Informado de lo ocurrido, determinó que Evaristo fuese despedido dándole con cualquier pretexto una buena paliza y quedándose Tules en la hacienda. Pero la sencilla Tules intervino, calmó la cólera del conde y manifestó la resolución de seguir a su marido. Ve con Dios, le dijo el conde. Si es tu voluntad, allá te las avengas, pero nada bueno te ha de pasar, porque tu marido es hábil, no se puede negar, pero malo como Judas. Ya me lo han contado todo. Evaristo y Tules, por la favorable intervención de Robreño, abandonaron pacíficamente la hacienda aprovechando la ocasión de unos carros que se mandaban a México con un cargamento de botas de cebo y sacos de lana. Con los dineros que juntaron, que no eran pocos, pues tuvieron casa y comida y se puede decir vestido por los regalos que con frecuencia les enviaba Agustina y la condesita. A su llegada a México se alojaron en el mesón de San Dimas de la calle de las Moras, y lo primero que hizo fue prohibir a Tules que fuese a ver a su madrina y la advirtió que el día que la viese siquiera por la calle de don Juan Manuel le daría muchos golpes. Desde que fue echado de la hacienda concibió un odio profundo contra todos los de la casa, tuviesen o no la culpa, que no era más que suya. Él, como de costumbre, comenzó a gastar dinero en hacerse calzoneras con botones de plata, fino sombrero y lujosas toquillas, y todo su afán era encontrar a Casilda para juntarse con ella. Recorrió mercados, tiendas, paseos de la Viga y Santa Anita para ver si la casualidad le proporcionaba un encuentro. Hizo las más minuciosas indagaciones, la buscó hasta en la cárcel de las mujeres, por si por algún delito hubiese entrado allí, pero todo sin resultado. Casilda había desaparecido o tal vez se había marchado al interior. Estaba resuelto a juntarse con Casilda por bien o por mal. Continuaba en sus indagaciones y no perdía la esperanza. En caso de que se realizasen sus deseos, ¿qué haría con Tules, su mujer legítima, tan honrada, tan buena, tan sufrida? ¿Quién sabe? No tenía un plan fijo. ¿Matarla? Eso no. Las cosas no llegaban a tanto. Aburrirla como aburrió a Casilda era difícil porque tenía miedo a los de la casa de don Juan Manuel. Tules, en un descuido, se refugiaría con Agustina, el conde mandaría a la cárcel al recalcitrante carpintero y ya era otro el gobernador del distrito. Precisamente le picaba de aristócrata y era toda la hechura del partido monárquico. En estas y en las otras, el dinero se iba volando, y Evaristo tenía la experiencia de la miseria. Pensó que era tiempo de trabajar y lo era también de que la pobre Tules saliese del rincón del sucio cuarto del mesón de San Dimas donde se pudría de tristeza. Evaristo se echó, como se dice, a buscar casa, pero como las del centro eran de renta muy subida y los propietarios le exigían fiador del comercio, tuvo que contentarse con el local de la Estampa de Regina, que para sus planes y trabajos le proporcionaba muchas comodidades. Compró un torno, los mejores instrumentos que pudo encontrar, maderas de todas clases, los muebles y trastes necesarios para la casa, y finalmente se instaló allí,
en compañía de Tules, surtida abundantemente de ropa interior y exterior que había traído de la hacienda. Si otro hubiese sido el carácter de Evaristo, habrían vivido muy dichosos. Pasaron mucho tiempo en la vecindad como el tipo feliz del matrimonio del artesano hábil y honrado. ¡Qué engaño! Ya se dejará entender que mientras pasaron los sucesos que acabamos de referir, se desarrollaron en la calle de don Juan Manuel los muy dolorosos e importantes que ya sabe el paciente y curioso lector. La buena o mala suerte, más bien la mala, guió los pasos de la viejecita trapera para las calles tristes y solitarias de la gran ciudad, hasta que se detuvo como en un puerto de salud en la estampa de Regina, y allí no tuvo más remedio que entregar al nieto del muy poderoso señor don Gaspar, Melchor y Baltasar, conde del Saúz, al hijo de la hermosa condesita que compró la maravillosa almohadilla al verdugo de Casilda, al marido de Tules, al hábil artesano Evaristo el Tornero. Número 18. El aprendiz. En las clases y educación de las gentes de México, como en las de España, hay todavía más diferencia y matices que la que los químicos han establecido en los colores. Casilda era la hija del pueblo bulliciosa, alegre, de un cierto talento natural, vehemente en sus pasiones, sabiendo apenas leer y sin más nociones ni ideas que las de las cosas y objetos que pasaban por su vida diaria. Hábil, sin que nadie la hubiese enseñado, para hacer un buen guiso al uso del país y unos frijoles refritos, coser en blanco y asear y gobernar su cuarto. Buena y completa como ella misma lo vociferaba, con el hombre que la mantenía. No se había casado por flojera, porque era necesario que se leyeran las amonestaciones en la parroquia, pagar los derechos al cura y, al fin, era lo mismo. Vivían juntos, Evaristo la quería, eran marido y mujer, menos la bendición del cura. Tules era otra cosa. Era una mártir, sabía leer y escribir regularmente, dobladillar muy fino, bordar hasta realzado con hilo de oro. La doctrina y las cosas de la religión le eran familiares y como su memoria era feliz, retenía la erudición que escuchaba en los sermones. Salomón era su íntimo conocido, Rebeca y Esther sus amigas, y San Pedro, Santa María Egipciaca y la Magdalena sus favoritos. Y nada se diga de la Virgen, en la que confiaba ciegamente. Muchas ocasiones acompañó a Agustina a la modesta casita del chapitel de Santa Catarina y las dos rezaron salvajes y novenas hincadas de rodillas delante de la maravillosa imagen de Nuestra Señora de las Angustias. ¿Tules se casó con el tornero? Nada de eso, la casaron y contribuyeron a eso Agustina, la condesita, el conde mismo, que veía con tanta indiferencia y despego a la servidumbre de su casa con excepción de Agustina. Tules se casó, pues, con el tornero, simplemente porque era hombre y la pidió en casamiento y porque su madrina lo quiso así. El tornero, que creyó tener una pasión o que tal vez lo sintió así, se consideró como engañado, como chasqueado al no encontrar más que una papa, desconociendo las excelentes prendas domésticas que formaban el fondo, el carácter de su mujer. Y de esto provino que, pasada la luna de miel, fuese resfriándose la pasión absolutamente brutal de Evaristo hasta convertirse en fastidio y en aversión, buscando entonces como compensación sensaciones que le proporcionaba el carácter movible y rasgado de Casilda. Pero en fin, una mujer legítima no se abandona como se abandona a una querida, y a una mujer que tiene la fuerza y el prestigio de la Iglesia, el apoyo de la autoridad civil y demás personas que vean por ella, la defiendan, no se da fácilmente una paliza. Evaristo tuvo que aguantarse y aguantarla y se puso a trabajar. Le bastó dar una vuelta por las tapicerías y por las carpinterías para proporcionarse trabajo, perillas, bolas para pies de muebles, columnas pequeñas, centros o pies para las mesas redondas, molduras y mil otras cosas. Tiempo le faltaba, y como tenía buenas maderas, nada pedía adelantado y cumplía entregando las obras acabadas al mismo día convenido. Lejos de que tuviera que salir a la calle, su casa apartada del centro como era, no se vaciaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Evaristo ganaba lo que quería y rehusaba trabajo, pues no podía cumplir, no obstante que algunas noches velaba. Su fama se extendió por toda la ciudad. Los muebles tallados por Evaristo valían el doble.
Más tarde vino a su cabeza una idea fija, y era la de buscar a Casilda, contentarla, hacerle muchas promesas, jurar ante Dios y los santos que no le tocaría mientras viviera el hilo de la ropa. Y una vez que ella condescendiera, sostenerla, como dicen los artesanos, y tener a Tules como criada y nada más. Tules le tenía miedo y era una mujer inerte, mansa, nada le diría aun cuando supiera el enredo, y si le decía, ¿qué más da? Una patada, una buena cachetada en la boca lo remediaría todo, no volvería a hablar ni a mortificarlo. Así, Evaristo, cuando estaba ya urgido con esta especie de monomanía, abandonaba el torno y salía por las calles y mercados y buscaba de Casilda. Muchas veces corrió tras demás de una en quien creyó reconocer su andar garboso y los meneos de sus caderas. Se acercaba, nada, ni sombra. Disgustado de tan frecuentes chascos, en vez de regresar a la casa, entraba en una pulquería y bebía un trago. Se detenía en una carpintería conocida y con los amigos bebía entonces un traguito, aguardiente de Cuernavaca. Y así no acababa la pieza el día señalado y hacía volver 25 veces a los tapiceros y carpinteros para quienes trabajaba. En uno de sus frecuentes paseos creyó que una mujer que iba lejos y por la acera de enfrente era Casilda. Materialmente corrió tras ella y la alcanzó. Era Casilda. Cogerla por el brazo y meterla de un empujón en el primer zaguán, todo fue uno. Casilda, cuando se repuso de la sorpresa, se encontró frente a Evaristo, atrinchilada contra la pared y una hoja del zaguán entornada. La casa tenía un segundo portón de madera y la calle era solitaria. No había remedio, había caído en la boca del lobo. Te vas conmigo, de aquí te llevo a un cuarto que buscaremos y ya no te abandonaré nunca, o si tú quieres nos volveremos a San Ángel, le dijo Evaristo, queriendo al mismo tiempo besarla por toda la cara. Casilda, indignada, defendió su cara con el rebozo y rechazó a Evaristo. Déjame en paz, su grito. Seré tan tonta para volver a recibir sus hambres y sus palizas. Váyase. Evaristo se puso furioso y la rechazó contra la pared. Casilda tuvo repentinamente un rasgo de astucia que le inspiró el instinto de su propia conservación. Medio se dejó besar de Evaristo y suavizando la voz le dijo: «Mira, Evaristo, no seas bruto ni canalla, por eso no volví a la casa de San Ángel, pero ahora hablaremos en paz y así nos podremos entender». Evaristo cambió repentinamente, dejó libres los movimientos a la muchacha, se asomó a la calle para ver si alguien venía y volvió contento, casi riéndose al zaguán. Platicaron y Evaristo hizo promesas por el alma de su madre y de su padre. Le añadió que ya estaba acreditado con el público por su buen trabajo, que ganaba mucho dinero, que vivía con una muchacha muy tonta que era su criada, pero que la echaría a la calle y que en lo de adelante nada más con ella tendría tratos. Casilda, por su parte, pareció olvidar lo pasado y perdonarlo. Le pidió garantías. Le dijo que necesitaba 10 pesos para sacar su ropa empeñada. Le juró que no había tenido otro querido y lo tranquilizó de tal manera que Evaristo, lebrón como se creía, tragó el anzuelo. «Bueno, ¿por qué no te vas ahora conmigo?», le dijo echándole el brazo al cuello. «Porque estoy sirviendo aquí, junto en el número 7. Tengo el dinero del mandado y adelantando mi mes y mi baúl con mi ropa. Si no vuelvo a la casa, creerán los amos que los he robado. ¿Y para qué me he de exponer a que me lleven a la cárcel? Para que veas que no te engaño y... Estamos hoy a 25, el día último cumplo mi mes, y ahora mismo voy a decir al ama que busque y entonces nos juntamos. Ven para que no digas que te juego una mala partida. Todos los días a las 9 espérame en la acera de enfrente. Me acompañas al mercado y el día último nos vamos donde quieras. Busca cuarto, porque a la tornería no he de ir». Evaristo se volvió a su casa contento, lleno de esperanzas y decidido ya a abrir a Tules y a formar un plan que diese por resultado el que su madrina doña Agustina la recogiese y él quedase chino libre, para vivir a pierna suelta con Casilda. Esta, fiel a su compromiso, no dejó de acudir puntualmente a la cita, y los dos daban un paseo por las calles e iban al mercado, donde Evaristo pagaba todo, hasta la carne, legumbres y fruta que se compraba para la familia donde servía Casilda. El día 30, a las 9 en punto, Evaristo se hallaba, como los días anteriores, esperando ansioso la salida de Casilda. Las 10, las 11, Evaristo pateaba, las horas pasaban, daba vueltas por la calle, intentaba penetrar en la casa, estaba como una fiera hambrienta.
Evaristo se resolvió a subir a la casa e informarse personalmente, pero como la familia era de fuera de México y rica, tenía mucho temor a los ladrones que se habían soltado haciendo algunas hazañas, y Evaristo con sus grandes y negras patillas tenía mala traza. Le dieron con las puertas en la cara, y otras criadas le contestaron que ni de vista conocían a la tal Casilda a quien él buscaba. No cabe la menor duda de que las mujeres, ya en un sentido, ya en otro, cambian de tal manera el carácter de los hombres que unos se acuestan y otros se levantan, como se dice cuando se nota un notable cambio en alguna persona. Cuando regresó a su casa Evaristo ya era otro, callado cuando trabajaba en el torno, no abría la boca sino para decir injurias inmerecidas a Tules, por la comida, por la ropa, por el borrego, por las gallinas que compraba para engordarlas. Por la más leve cosa Evaristo reñía con su mujer, y ella con una paciencia y una resignación ejemplares desarmaba sus cóleras. El matrimonio estaba ya mal avenido. Tules, buena y sufrida como era, había perdido completamente el poco amor que le tuvo durante los primeros meses que duró la luna de miel, y este sentimiento fue reemplazado por el miedo. Buenas ganas tenía Evaristo de dar cada 2 o 3 días algunas bofetadas o patadas a su mujer. La amenazaba y alzaba la mano, pero no se atrevía, porque tenía miedo de que un día u otro se supiese esto en la calle de don Juan Manuel. No carecía de razón. En efecto, una tarde al oscurecer, el conde, por una de sus rarezas y excentricidades, entró en la casa de vecindad donde vivió Evaristo, y cuando éste menos lo pensaba, ya lo tenía delante. «Canallas e ingratos todos ustedes», dijo el conde encarándosele, retorciéndose el bigote y dejando ver su larga espada. «Desde que salieron de la hacienda no han vuelto ni por el respeto que me debían a entrar a la casa que les dio tantos beneficios. Así son todos los de tu raza, canallas y malagradecidos». Tú les iba a decir algo para disculparse, pero el conde no lo permitió. «Ya sé que tú no tienes la culpa, de buena gana te volverías al lado de Agustina y de la condesa, pero el bribón de tu marido te lo impide. Vaya, si no se te ha olvidado tu oficio», continuó dirigiéndose a Evaristo. «Necesito que me hagas un mascarón feo, deforme, pero que tenga la cara de un guerrero antiguo, de los tiempos de la guerra de Flandes. Pero, ¿qué entiendes tú de la guerra? Ni sabes dónde está Flandes. Vaya, toma un papel y pinta algo con tu lápiz». Evaristo, altanero y soberbio con sus iguales, callaba y bajaba la cabeza, subyugado por las miradas del conde que no le quitaba la vista. Sin responder, tomó un papel y un manojo de lápices y en un instante trazó el bosquejo de un mascarón. «Eso es», dijo el conde, «eso es lo que yo quería. Has adivinado mi idea. Lástima que estos artesanos de México, tan hábiles, sean tan viciosos y tan ordinarios. Bien, ponte a trabajar y antes de 2 semanas debo tener el mascarón en mi casa, cosa de 1/4 de tamaño y el ancho relativo. Toma, y cuidado con engañarme como yo sé que lo haces con todo el mundo». El conde tiró sobre el banco del tornero media onza de oro y embozándose en su capa salió del taller sin dirigir a Tules ni una mirada. Evaristo desquitó con Tules la cólera secreta que removía toda su sangre al escuchar el imperioso e insultante lenguaje del conde. Pero de nuevo, como instintivamente, después de haber llamado a Tules descuidada y perezosa porque le había, y no era verdad, extraviado un lápiz, como obligado por una fuerza superior, agachó la cabeza, buscó un buen trozo de madera de ébano, tomó un pequeño formón y comenzó a tallar la figura que antes de 2 semanas estaba acabada. Este miedo, este respeto tradicional, antiguo, inexplicable, es la causa de las conquistas y forma la gloria de los conquistadores, mantiene las monarquías y conduce a los hombres a la matanza saludando a César antes de morir. ¿Quién sabe? Es un problema y un misterio que la filosofía moderna y profunda de los alemanes y los escoceses no ha podido descifrar. ¿Hay hombres superiores en el mundo? ¿Nacen unos para mandar y otros para obedecer como creía Aristóteles? ¿Es una ley providencial para la marcha y la organización de las sociedades? ¿Quién sabe? Pero los hechos son terribles. Mario, con solo una mirada, hizo temblar al bárbaro que tenía la espada levantada para matarlo. Hernán Cortés se presentaba ante miles de indígenas valientes y aguerridos, y en vez de aniquilarlo, como pudieron haberlo hecho 1000 veces, caían a sus pies de rodillas. Francia, la nación más ilustrada, más inteligente, más activa, más descontentadiza del mundo, estuvo años dominada por la voluntad de Napoleón.
Los hombres más distinguidos, los literatos y poetas más célebres, los abogados de más valía solían, como Evaristo el Tornero, guardar silencio, agachar la cabeza y obedecer, con la rabia y despecho en el alma. Las órdenes de Napoleón, obligados por este sentimiento secreto desconocido y sin embargo poderoso e ineludible que se trata de disculpar de mil maneras, pero que nunca se explica satisfactoriamente. La Revolución Francesa quiso destruirlo, aniquilarlo, proscribirlo para siempre en todas las sociedades humanas. Vano esfuerzo. De la guillotina y de la sangre volvió a renacer más fuerte, más organizado, más terrible, revestido de las formas llamadas constitucionales, sangre perdida, víctimas inútiles. Una explicación hay material y visible: la aparición del comunismo y nihilismo, que es menester contener con millones de soldados armados que a su vez cargan y disparan el fusil estimulados por este tradicional miedo que no los abandona. La Europa presenta hoy, en medio del constitucionalismo y de la libertad relativa, el espectáculo imponente de la autoridad y de la misteriosa obediencia antigua, representada en un canciller, oculto muchos días del año en un ignorado bosque de Alemania y de cuyos labios está pendiente el mundo entero. Las jóvenes y turbulentas repúblicas hispanoamericanas, progresistas y ambiciosas del bien y de las grandezas, adoptando en el acto cuanto tienen de grande y de vital las ciencias, la ingeniería, la literatura y la inteligencia humana en todo su admirable desarrollo, no se han podido sacudir de esta tradición. Unas están sujetas todavía a la política de la Iglesia, otras tienen en su seno un grupo poderoso de ricos egoístas y de pretendientes nobles, y aristocracia que esperan con ansia la misma anual mortuoria del príncipe que, casi echado de su tierra, vino a terminar su vida con una trágica aventura. Hay en este cuadro severo y moralmente oscuro y triste una luz que, lejos de extinguirse, brilla más viva y espléndida a medida que pasan los años: la República de los Estados Unidos. Se contentan en sus aspiraciones con ser todos capitanes, coroneles y mayores de un ejército que no existe, pero nadie agacha la cabeza, como nuestro tornero ante el antiguo y fantástico noble de bigote retorcido y espada toledana de taza y cruz. Lástima que no sean nuestros buenos y sinceros amigos, lástima que sus cualidades de independencia personal y de constante y atrevido trabajo sean veces nulificadas con la corteza grosera y egoísta que envuelve al yanqui de las praderas, del americano educado, instruido y, digámoslo así, pulido por la educación y los viajes. Sale un Washington, un Adams, un Cooper, un Irving, un Prescott. A cada momento tengo que pedir gracias y perdón a mis lectores porque, en efecto, digresiones que tienen la pretensión de ser didácticas y filosóficas, si tienen algún valor, son de seguro inoportunas e interrumpen la acción y dan un chasco a la curiosidad de los que puedan interesarse en la lectura. Pero yo no escribo novelas que puedan compararse en interés con otras francesas, inglesas o españolas. Esas tienen un valor literario que estoy muy lejos de pretender. Escribo escenas de la vida real y positiva de mi país, cuadros menos bien o mal trazados de costumbres que van desapareciendo, de retratos de personas que ya murieron, de edificios que han sido derrumbados. Son una especie de bosquejos de lo que ha pasado, que se ligan más o menos con lo que pasa al presente. Si así sale una novela, tanto mejor, si agrada. Ese es mi deseo y mayor el de mi buen amigo y editor, y si por ello me conocen un poco más, me sería indiferente si no se deseara dejar a mis hijos algo de herencia moral, ya que la suerte me hizo nacer en medio del trabajo y de las penas y no en la canastilla de los pesos del águila y de las onzas de oro.